capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites congregarnos una vez más en el día del Señor, en el templo. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra obre a través de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de esta exposición, que se centre en la verdad de tu Evangelio, que se centre en la cruz de Cristo y podamos, Señor, entender la verdad que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a sentirnos aludidos, Señor. Ayúdanos a comprender que esta palabra que tú traes, Señor, no es para otros, sino es para nosotros mismos. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos iniciado hace algunas semanas una serie que hemos definido: ama y haz lo que quieras. Y estamos siendo expuestos al himno o al conocido himno del amor que el apóstol Pablo presenta en la primera carta de Corintios en el capítulo 13. La semana anterior, si usted recuerda, el pastor Lucas hablaba sobre una de las características de este amor que en la Reina Valera 60 se traduce como el amor es sufrido, ¿no? Y él nos presentaba allí algunas cuestiones, y una de las que más me llamó la atención es que él presentaba el amor como que el amor es amplio, ¿no? Y ese amor que estamos hablando en el transcurso de estas semanas es un amor que hemos insistido recurrentemente en definir que es la virtud ética y moral por excelencia del cristiano. ¿Me acompaña hasta ahí? ¿Y qué es lo que queremos reflejar con esta declaración o con esta afirmación? Que la conducta que cada uno de nosotros como cristianos tenemos inevitablemente debe estar cubierta por el amor. Dicho de otra manera, todo cuanto nosotros desarrollemos debe estar bajo el marco de este amor. Un amor, que lo decíamos la semana anterior y algunas semanas antes, no es un mero sentimiento, sino que por el contrario es un amor que proviene de Dios, que es para la gloria de Dios, pero que se comunica, o mejor aún, que debe comunicarse en nuestra relación con los demás. ¿Siguen hasta acá? Con este resumen en nuestra cabeza, vamos a hablar entonces de otra de las características que el apóstol Pablo presenta sobre el amor, y es que el amor es benigno, o mejor aún, el amor es bondad. ¿Amén? Dígale a la persona que tiene ahí a su lado: Dios es bondad. ¿Se lo dijo? Sí. ¿Le respondió? Ahora usted dígale a él: Dios es bondad. Y podríamos iniciar desarrollando una pregunta. ¿Cómo puede una persona identificar que somos discípulos de Jesús? Si usted va a Juan capítulo 13 versículo 35, Jesús hablándole a sus discípulos dice: en estos todos conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Muchas veces abordamos el tema del amor, o mejor, muchas veces cuando abordamos el tema del amor, fácilmente lo desarrollamos en términos de cuánto ama la iglesia. Y criticamos las formas y criticamos los mecanismos en los que muchas veces la iglesia, entendiéndola como un organismo universal, refleja el amor. Y entonces podríamos evaluar a la iglesia en términos universales, en términos generales, y decir: la iglesia no ama, o la iglesia ha claudicado en su tarea de amar, o la iglesia se ha olvidado de amar.
¿Me siguen hasta acá? Pero la verdad es que hay un problema si evaluamos el amor en una manifestación externa de una estructura eclesial. No se escandalice. Lo que quiero decir con esto es que el problema de esta declaración es que tiene una trampa que considero que es muy sutil, pero que es muy peligrosa. Y es el hecho de que muchas veces medimos la profundidad del problema del amor dentro de la iglesia, haciéndonos nosotros a un lado de la ecuación del amor. ¿Se comprende? Es decir, hablamos de que la iglesia no ama o que la iglesia le falta amar, pero lo hacemos en una expresión que no nos alude a nosotros, que no nos interpela directamente. Por eso planteaba esta pregunta donde decía: ¿cómo puede una persona identificar que somos discípulos de Jesús? Y aún así la pregunta planteada suena un poco alejada de nosotros. Como que es para el otro, pero no es para mí. Como que todavía no me siento confrontado. Por eso entonces debemos entender algo, y es que muchas veces somos o este tipo de declaraciones que nos sacan a nosotros de la ecuación usando la jerga matemática, no es más que el reflejo de un egoísmo cultural que está en medio de nuestra sociedad. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces creemos que los pecados que necesitan ser perdonados son los pecados nuestros y no los pecados de los demás. Muchas veces creemos, y recuerdo estar en alguna conversación con alguna persona que nos compartía que estaba trabajando en una prisión y cómo allí en su círculo laboral decía: todos estos que están en la cárcel, él no lo decía, lo decían sus compañeros de trabajo, todos estos que están en la cárcel deberían matarlos, deberían ponerles el COVID para hacer con algo, porque muertos sirven más, o para que les saquen plasma, para que sirvan para algo. Esto no es más que un reflejo de un sentimiento egoísta de nuestra sociedad, donde aquel que hace mal merece un castigo. Pero no quiero andar mucho en esto porque esto es parte de otra característica del amor que presenta Pablo cuando él dice que el amor no se goza en la injusticia. Pero muchas veces entonces nos consideramos que nosotros somos los que debemos recibir la misericordia, que somos nosotros los que debemos recibir la bondad, que somos nosotros quienes deben recibir la justicia, pero los otros no. ¿Hay alguien acá? Señalamos a los otros, acusamos a los otros, pero no nos gusta que nos señalen. Señalamos el pecado de alguien, señalamos la caída del pecado de alguien, pero no nos gusta que nos señalen nuestra caída. Nos enojamos cuando nos señalan nuestros errores. Nos gustan ver las grietas, nos gusta criticarlas, pero cuando se nos pide participar de la reconstrucción, nos hacemos a un lado. Esto es el egoísmo en medio de nosotros. Esta es la raíz del egoísmo del cristiano. Por lo tanto, entonces, quiero que abordemos el amor o el problema del amor no desde un lugar externo, no desde algo que no nos interpele a cada uno de nosotros. Por eso, la propuesta que les hago, y no se preocupen por la puerta, no se va a caer, espero, es que lo abordemos de la siguiente manera, de una manera más específica, de una manera más personal. No podemos hablar de amor si no nos sentimos aludidos para reflejar ese amor. Y ya les voy a decir cómo plantearíamos nuevamente la pregunta. Juan 3, 18 al 19 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Entonces,
es importante o es necesario que abordemos la pregunta de cómo la gente puede identificar si somos discípulos de Cristo desde otro lugar. ¿Cómo puede una persona saber que yo soy un discípulo de Jesús? ¿No cambia un poco? ¿No se siente un poco? Ya está hablando de mí. Porque en el somos, sí, somos, son. Pero en cómo la gente puede identificar que yo soy un discípulo de Jesús. Y ahí ya nos ponemos a leer, porque decimos, ok. Respóndase usted mismo, ¿cómo puede mi entorno saber que soy un discípulo de Jesús? Porque todos los días llevo un barbijo que dice discípulo de Jesús. No digo que no lo pueda usar, úselo y me regala uno. ¿Qué logramos entonces con el cambio del abordaje del somos al yo? Bueno, ya cuestionar si la iglesia ama ya es diferente, porque nosotros somos parte de la iglesia y decimos, ok, si la iglesia no está amando, es porque yo no estoy amando. Ya es diferente, ¿cierto? Y si critico cómo la iglesia aborda el amor y falla en sus formas, entonces decimos, yo estoy fallando en las formas de comunicar y transmitir ese amor. ¿Qué más implica que abordemos la pregunta desde el yo? Que ahora nuestros propios ojos o nosotros mismos vemos la necesidad de pedirle a Dios que nos ayude a amar. Porque mi amado hermano, si su conclusión es que la iglesia no sabe amar, es porque usted y yo no sabemos amar. Porque ¿qué es la iglesia? La manifestación de los hijos de Dios. Y una iglesia debe amar. Y si una iglesia no ama, es porque hay un problema. Y no es la iglesia. No es el templo, no es la estructura. Tal vez somos nosotros. ¿Hay alguien acá? Por lo tanto, entonces, déjeme presentar 35 puntos sobre la bondad. ¿No? Tenemos Santa Cena, pastor. Bueno, venga. 3 puntos sobre la bondad. Y mi primer punto es que la bondad no puede ser negada. O mejor aún, la bondad no se le puede negar o no se le debe negar a nadie. Estamos hablando del amor, estamos hablando de una de las características del amor. De hecho, la bondad se complementa con el sufrimiento. El amor es sufrido, el amor es benigno, es bondadoso. Cuando estoy hablando de benigno, estoy hablando de bondad. ¿Sí? ¿Y a qué hace referencia la bondad o el ser benigno? Proviene de una palabra griega que créanme que la estuve practicando durante toda la noche y no me salió. Porque los colombianos tenemos un problema con la C y la H, y con la S y la H, o por lo menos este colombiano la tiene. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. La palabra que proviene, o que refiere a la palabra bondad, es la palabra cheretuetai. No se ría, después se las mando por WhatsApp. ¿Qué significa ser bondadoso en este sentido? Bondadoso significa, o lo podemos definir, como el ser útil, el ser servicial. También lo podemos comprender como pensar en el bien de los demás. Pero es algo que va más allá de solamente querer el bien para el otro. Porque muchas veces nos quedamos en el qué bueno sería que pudiéramos hacer, o qué bueno sería que alguien ayudara. Ojalá alguien ayude, ojalá alguien colabore. Pero también la bondad no es un mero sentimiento, es una atención. ¿Qué quiero decir con una atención?
es una manifestación real, es una manifestación concreta. Va a decir un comentarista, la bondad es una voluntad activa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ser bondadoso no se trata solamente de sentirnos bondadosos, sino que se trata de ser bondadosos, de ser generosos. No se trata que usted se sienta generoso, sino que usted sea generoso. No se trata que usted piense en ser generoso, sino que usted haga algo por ser generoso. ¿Se comprende? Lo voy a decir en otra forma, o lo podemos entender mejor de esta forma. No solo buscamos el bienestar de otros, sino que trabajamos para que ese otro pueda tener un buen bienestar. ¿Se comprende hasta ahí? El amor de Dios tiene una tendencia, y esa tendencia del amor de Dios es cuidar a los otros, y es algo que se expresa hacia afuera. Es decir, que aquel que lo recibe siente y percibe ese amor. ¿Alguna vez le han dado algo sin amor? Sin sentimiento, sin querer, como por compromiso. Que como que al último momento se acordó, no sé, que era su cumpleaños y buscó el perfume que estaba medio lleno. Mateo 5, del 40 al 41 dice Jesús, y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Pero ahí hay una cuestión de una orden de un romano que le pide a alguien que lo lleve y que por la ley tenía que hacerlo. Sí, pero aquel que lo hace por amor, lo hace. Y el Señor nos pide caminar 1 milla extra. ¿Qué quiero explicar con este pasaje bíblico? Si usted cree que no hay oportunidad en el mundo para reflejar la bondad del amor del Señor, usted está ciego en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo, en la Tierra, en el planeta Tierra en el cual usted y yo vivimos, estamos plagados de un sinfín de oportunidades para ser bondadosos. Y quiero que se entienda, y lo vuelvo a decir, que se comprenda por ser bondadosos el trabajar en el beneficio de otro. Aunque ese amor no sea correspondido en el Señor, aunque no recibamos elogios y recompensas, ¿por qué lo hacemos? Porque el Señor es bondad, y si Él es bondadoso con nosotros, nosotros entregamos bondad. Nosotros somos generosos. Entonces, si usted cree que en el mundo no hay forma de ser bondadoso con alguien, usted está muy distraído del mundo. Usted y yo estamos muy distraídos del mundo. ¿Se comprende hasta acá? Paso a mi segundo punto. Dios es el modelo supremo de bondad. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? El Señor, o Dios, no nos entrega su bondad como un salvoconducto o como un regalo de impunidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchos judíos consideraban que por recibir la bondad del Señor, el Señor no les iba a dar juicio. La bondad es un tesoro que el Señor nos entregó. ¿Para qué? Para reconocer en esa bondad del Señor que usted y yo lo único que tenemos es un montón de pecados y que usted y yo lo que necesitamos es arrepentirnos.
Por lo tanto, en ese sentido, el reflejo de la bondad o de la generosidad hacia nosotros trae implícito un reconocimiento de que somos pecadores y que hemos venido en arrepentimiento al Señor. Y que por venir en arrepentimiento al Señor, Él obra bondad para sus hijos. Una vez más, ¿dónde está la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? En dar bondad. ¿Hay alguien acá? Amén. Decía un ateo, que también tiene un nombre más complicado que la palabra griega de bondad, que para lo único que Dios existe, si es que existe en el mundo, es para entregarnos bondad. Y le preguntaban por qué, y decía, porque para eso es para lo único que sirve. ¿Será que Dios sirve solamente para dar bondad? ¿O será que la centralidad del mensaje cristiano radica en solamente el hecho de ser generosos? ¿Somos generosos? Piensa un momento en lo que hemos venido hablando hasta acá. Cuando hablamos de generosidad o de la bondad, de ser bondadosos con otros, decíamos que trabajamos para que esa persona pueda cumplir su propósito. Eso implica un acto de sacrificio, de negarnos a nosotros para que alguien más pueda cumplir su propósito. No significa que usted no vaya a cumplir su propósito. El Señor va a cumplir su propósito con cada uno de nosotros en su tiempo, forma y manera. Pero usted, al conocer la bondad del Señor a través del arrepentimiento, el Señor viene y le dice, ahora, ese arrepentimiento, o mejor, esa bondad que recibiste en el arrepentimiento y en el perdón de tus pecados, comunícala. Pero no te quedes solamente en la entrega, como dice la carta de Juan, no solamente de lengua y no solamente de palabra. Haz algo. Haz algo. Más aún, no solo hacer, vive en esa generosidad. Vive en la generosidad que Dios te entregó, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces no solamente es que somos generosos un día a la semana o cuando estamos por llegar a la iglesia. No, somos generosos siempre. Y eso cambia o debería cambiar nuestra lógica de abordar el amor cristiano. Porque el amor cristiano tiene una centralidad y es el otro, y ya lo vimos la semana anterior. El amor que no se expresa hacia el otro no es amor, es otra cosa. Es otra cosa. Ayer compartía con los estudiantes de teología pastoral una ilustración que aparecía en un libro que trabajamos allí. Y este pastor decía que estaba en medio de una conferencia y estaba trabajando consejería pastoral. Y él decía que él se sentía muy angustiado de que esa materia que él daba se tomaba como una materia de relleno, ¿no? Esas materias como que a veces las facultades dicen, no sabemos qué más dar, bueno, pongamos esto. Y él estaba angustiado por eso, porque él entendía que en el entorno en el que estaba se había hecho de aquellos estudiantes que estaban allí en este entorno, dice este autor, se habían centrado tanto en profundizar en el libro que se habían olvidado de encontrarse con el Dios del libro. ¿Me sigue hasta acá? Y entonces cuando él está hablando de la importancia de amar y la importancia de tener empatía con el pecado de la gente y de tener empatía para presentar la salvación, llega un momento en que uno de los estudiantes o una de las personas que estaba allí escuchándolo dice, yo sé que en algún momento vamos a tener estos tipos de proyectos dentro de la iglesia, pero vamos a lo importante. Y se detiene el autor y dice, quiero que se detengan en la afirmación que hizo.
dijo, sé que en algún momento tendremos estos tipos de proyectos. Y en la iglesia no hay proyectos, hay personas. En la iglesia no hay números, hay seres humanos. Usted no trata con un proyecto. Mira que tiene a su lado, ¿tiene cara de proyecto? A menos que esté en un proyecto de conquistar. No, usted no tiene un proyecto al lado, ¿o sí? Usted tiene una persona que siente, que sufre, que se goza, que llora, que se angustia. La iglesia está llena de seres humanos que necesitan recibir bondad. Pero también la iglesia está llena de personas que pueden entregar bondad. A usted el Señor le perdonó sus pecados. A usted el Señor le entregó salvación y vida eterna. Perfecto. Califica para usted trabajar en la bondad hacia los demás. Amén. Permítame ir entonces a mi tercer punto. Recapitulamos entonces antes de entrar. La bondad no puede ser negada o no se le niega a nadie. Dios es nuestro modelo supremo de bondad. Mi tercer punto. Nuestro hogar es el primer reflejo de la bondad cristiana. Estamos bien, pastor. Estamos bien en el abordaje de que Dios es y que tenemos que hacer, pero no te metas con que en la casa tenemos que reflejar. Porque, pastor, usted no sabe lo que es mi casa. Usted no sabe las luchas que yo tengo en mi casa. Soy el único creyente en mi hogar. No me hables en este momento de mi hogar porque antes de venir tuvimos una discusión. Que porque el mate es más rico amargo, que porque no, que porque dulce. Esas discusiones no pasan, ¿no? Que porque planchando la camisa la manché, que porque arrugué, que estoy saliendo y hay que cambiarle el pañal al bebé. ¿No? No te metas con el hogar, pastor. Pasemos a otra cosa. Pasemos a la Santa Cena. Miren, Tito capítulo 3, versículo del 4 al 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y sigue el apóstol Pablo hablándole a Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El amor cristiano, al igual que la fe, no sé si recuerda aquella serie que hicimos sobre Santiago, una fe puesta a prueba, el amor cristiano se pone a prueba constantemente. El amor del cristiano se pone a prueba todos los días, todo momento, en toda hora, en todo lugar, en toda circunstancia. Y la primera prueba de la bondad y la primera muestra del reflejo de ese amor cristiano se da en nuestra casa. Se da en nuestro hogar, porque es el círculo más íntimo en el que nos relacionamos. Preocúpese si su lugar más íntimo de relación es su trabajo. Si su lugar más íntimo es su trabajo o sus amistades, danger, danger, danger. Porque es su familia, el lugar más íntimo. Es en el entorno del hogar donde todos sabemos cómo somos, ¿o no? Es más, la Biblia nos dice que debemos ser hospitalarios. ¿Y sabe por qué se dice eso en la Biblia? Porque al ser hospitalarios abrimos la intimidad de nuestro hogar y allí la persona que viene se da cuenta si hay el reflejo del amor cristiano o no.
¿Qué aroma espiritual tiene nuestro hogar? Miren, un esposo cristiano actúa como cristiano si es bondadoso en su hogar. ¿Hay algún esposo? Ahora todos son solteros. Un esposo cristiano actúa como cristiano si es bondadoso en su hogar. Una esposa cristiana actúa como cristiana si es bondadosa en su hogar. Los hermanos en la fe, nuestros hermanos en la fe en una comunidad cristiana, actúan como cristianos cuando son bondadosos los unos con los otros. No se trata que usted sea amable. Simplemente, ser generoso no es simplemente ser amable con las personas, sino trabajar para que esas personas cumplan su propósito en Cristo. Y si no conocen de Cristo, que puedan conocer a Cristo para entender el propósito que Dios tiene con ellos. Ser cristiano o reflejar el amor cristiano se trata de ir una milla más. De ir una milla más. Y el proceso del creyente en su discipulado con Cristo es caminar el Señor con nosotros millas y millas y millas de misericordia, millas y millas de bondad, millas y millas de una nueva oportunidad cada mañana. ¿De qué se trata entonces que el amor es benigno? Se trata de que el amor para el cristiano no es solamente una declaración dogmática, sino que es una manifestación útil. ¿Para qué? ¿O para quién? Para un mundo caído. Para un mundo que se hunde en el pecado y Dios a usted le entrega la herramienta para sacar al mundo de sus tinieblas y presentarlo a la luz admirable. Sea bondadoso. ¿Qué implica el ser bondadoso y en el trabajar para ser generosos con otro o acompañar el proceso de alguien? Implica que muchas veces vamos a tener que sacrificarnos a nosotros mismos por el otro. ¿Les suena imposible? Suena difícil. Seamos sinceros, suena muy difícil. Porque usted seguramente en este momento en su cabeza está rondando la cantidad de situaciones en las que no le nace amar. Pero una vez más, no se trata en su amor, sino en el amor de Cristo. Si usted no está pudiendo amar, es porque está enfocando mal el amor, se está esforzando en usted, cuando usted tiene que centrarse en el amor de Cristo. Porque nosotros en nosotros mismos no podemos amar. El hombre en sí mismo no puede encontrar la libertad plena. El hombre es libre cuando se encuentra con Cristo y se vuelve esclavo por amor. Y entonces, ¿es difícil cumplirlo? ¿O qué hacemos con esta empresa de amar que parece tan difícil de cumplir? Bueno, es el momento en el que nos detenemos, miramos al cielo y decimos: Señor, gracias por escribir o por confesar Mateo 10:27. Porque dice: entonces Jesús, mirándolos a sus discípulos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Por lo tanto, podemos amar en el amor de Dios. Se puede. Y más que poder, Dios desea que vivamos en medio de ese amor. En Dios todas las cosas son posibles. Dios lo determinó. Jesús lo vivenció. ¿Qué le queda a usted y a mí? Imitarlo.
inicio mi conclusión con esto. Dios no nos entrega su amor para que lo guardemos y para que sea un tesoro allá que nadie lo toque, nadie lo mire, como esas reliquias que a veces guardamos en nuestros hogares. No me toquen esa porcelana, no miren la bailarina ni la miren. Dios no nos entregó la bondad para que digamos, ay, qué bonita que se ve la bondad. Dios nos entrega la bondad para que manifestemos esa bondad al mundo. Y si rechazan la bondad, seguimos siendo bondadosos. Y si rechazan mi muestra de amor en el Señor, seguimos amando. Y si me señalan y me juzgan, yo no señalo y yo no juzgo. Y usted va a encontrar a través de la Biblia hombres y mujeres que por amor se entregaron por completo, hasta la muerte. Pero no claudicaron en su propósito, seguir trabajando en el propósito de Dios para cada persona. Usted va a encontrar Hechos de los Apóstoles y se va a encontrar allí todo un grupo de discípulos del Señor que estaban trastornando el mundo. El mundo antiguo en Jerusalén estaba siendo trastornado y la gente se enojaba por eso. Porque cuando se presenta allí en Hechos y dice aquellos que trastornan el mundo, no se hace como una alusión de exaltación y de excelencia, sino como un señalamiento de que algo están causando, de que algo están rompiendo dentro de la lógica cultural. Y por supuesto que es así, porque el mensaje del Evangelio viene a romper y a restaurar. ¿Qué viene a romper? Viene a romper nuestro orgullo, viene a romper nuestra necedad, viene a rompernos a nosotros. Y por eso Él también se expresa como un alfarero, porque Él no es que rompe y deja todo destruido. Él reconstruye, Él pule, Él perfecciona. Amén. Termino con estas dos preguntas. ¿Qué tienes, o mejor aún, qué tengo yo que abandonar para ser bondadoso? Y ponga su nombre en esa pregunta. Camilo, ¿qué tienes que abandonar para ser bondadoso? Ponga su nombre allí. Haga el ejercicio. Haga el ejercicio. ¿Qué tengo yo que abandonar para ser bondadoso? La iglesia en Corinto tenía que abandonar su egoísmo, tenía que abandonar sus celos, tenía que abandonar su orgullo, tenía que abandonar su falta de perdón. Si no perdonamos las faltas en el hogar, ¿cómo podemos pretender que el Señor perdone las nuestras? La iglesia en Corinto tuvo que ser confrontada para entender que la efectividad del cristianismo radica en la llenura del Espíritu Santo, que obra en la bondad hacia los otros. Camilo, ¿qué tienes que abandonar para ser bondadoso? Jimena, ¿qué tienes que abandonar para ser bondadosa? Pastor Lucas, ¿qué tienes que abandonar para ser bondadoso? Alejandro, ¿qué hay que abandonar para ser bondadoso? Iglesia de Dios en Trinidad, ¿qué tenemos que dejar para ser bondadosos? Nos está usando como ejemplo, ¿no? Como señalamiento. Una última pregunta. Y una vez más ponga su nombre allí. Camilo, ¿a quién le has negado tu bondad cristiana? Ponga su nombre. ¿A quién le has negado tu bondad cristiana? No, es que en el mundo, en San Juan está todo bien, no hay que entregar bondad. Porque es que el sanjuanino es orgulloso y no le gusta recibir. Excusas de un corazón en medio de una cultura egoísta. ¿A quién le has negado tu bondad cristiana?
en la cuestión de vos dar, o al contrario, en la cuestión de recibir? ¿A quién te has negado la oportunidad de ser bondadoso contigo? Cuando el Señor obra y viene alguien y te dice, mira, esto es para vos, y te dicen, ¿sabes? No, gracias. El corazón se duele. ¿Sabe por qué? Porque usted está rechazando la bondad que el Señor obró en alguien para reflejarle a usted que Dios no se olvida de su necesidad. ¿Hay alguien aquí? Mis amados hermanos, cada día que ustedes salgan a la calle, y esa ha sido mi oración en el transcurso de toda esta semana para la iglesia y para mí mismo, que Dios nos ponga en circunstancias en las cuales tengamos que expresar su bondad. ¿Saben por qué? Porque el mundo necesita ver la bondad del Señor. Y es más, Dios nos entregó su mensaje y nos entregó el ejemplo perfecto en Cristo. ¿Para qué? Para que usted y yo lo hagamos. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué tal si se pone en pie por un momento? Y antes de pasar al servicio de la Santa Cena, ¿qué tal si una vez más nos preguntamos, ¿a quién le negué la oportunidad de ser bondadoso conmigo? Amado Señor, aquí estamos delante de ti y venimos delante de ti en temor reverencial. Hemos venido, Señor, en el transcurso de estas semanas, ya hoy en nuestro cuarto sermón sobre la iglesia, sobre el amor. Y cada vez, Señor, que más ahondamos en la carta del apóstol Pablo, nos damos cuenta que estás hablándonos a cada uno de nosotros. No estás hablando a la estructura, a la organización eclesial. Estás hablando a cada uno de los cristianos que forman la iglesia y que son parte del cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros hoy, Señor, tú te nos presentas y nos dices, sean bondadosos. La virtud cristiana, que es el amor, se refleja en bondad. Señor, ayúdanos a ser bondadosos. Ayúdanos, Señor, no solo a sentir, a creer que lo somos, sino a trabajar para ser generosos, a ayudar a otros en su crecimiento hacia ti, a comprender, Señor, que lo que tú nos has dado siempre ha sido para entregarlo, para comunicarlo. De gracia damos lo que de gracia hemos recibido. Y aquí estamos delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, que obres en medio de nuestra congregación, que obres en medio de cada uno de nosotros, Señor. Ponnos en situación en la cual tengamos que expresar tu bondad, en la cual tengamos que entregar, Señor, esa muestra de bondad. Porque sabemos, Señor, que esa riqueza en la bondad de Dios, tú la permitiste. Y es uno de los frutos del participar de tu salvación. El amor es paciente, el amor es benigno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ayúdanos a encarnar esta verdad de tu Evangelio. Ayúdanos a encarnar esta verdad divina para que transforme nuestra realidad terrenal en el mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, le doy un aplauso al Señor en esta mañana.